Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, a ver, dólar que sube en Uruguay, dólar que sube en Argentina a distintas velocidades, pero sube al fin. ¿Cómo analizan desde Uruguay el impacto de la crisis económica argentina? Bueno, como comprenderán, Argentina es un país muy relevante para Uruguay por lazos históricos y por la influencia económica que tiene. Históricamente los canales de contagio o los canales de afectación de Argentina-Uruguay son el canal bancario financiero, que es el que tú señalabas recién. Desde las elecciones de las PASO el peso argentino se depreció 23% y en Uruguay apenas 3%, lo cual muestra que hay una conexión, pero sobre todo en los días intensos en Argentina eso se mueve rápido, pero es una conexión todavía débil, digamos, en relación al pasado. El segundo canal es el típico canal bancario tradicional, donde una corrida bancaria en Argentina rápidamente provocaba temores en Uruguay. Eso hoy está bastante superado. Para que tengan una idea, en los años 90, a finales de los 90, a principios del siglo XXI, aproximadamente el 20% del crédito que otorgaba el sistema financiero uruguayo era a no residentes, que básicamente eran argentinos. Hoy en menos del 1%, o sea que Argentina puede tener un problema y el sistema financiero uruguayo está protegido de ello. Y los depósitos, que antes eran el 45% de argentinos, básicamente argentinos, hoy son menos del 10%. ¿Esto es por nuevas regulaciones internacionales o nuevas regulaciones o nuevas regulaciones en Uruguay, que ya no se considera un paraíso fiscal de alguna manera? Por varias razones. El canal de crédito es básicamente porque aquí había bancos antes de la crisis del 2001 con fuerte exposición en Argentina, algunos porque eran pertenecientes a grupos económicos que tenían lazos importantes en Argentina, otros porque directamente eran propietarios de grupos de fuerte influencia argentina. Esos bancos no existen más porque cayeron con la crisis del 2001, 2002 en Uruguay. En otro caso, básicamente sí, la regulación bancaria cambió mucho en Uruguay, los criterios de encajes que hay establecidos hoy para depósitos no residentes son mucho más exigentes que en el pasado. La elección del 2002 dejó muchas lecciones aprendidas respecto de cómo tratar estos temas de canal de contagio de Argentina y por lo tanto eso sí se adaptó. Y además sobre eso se sumó, como tú señalabas bien, toda esta presión internacional a la cual los países han estado sometidos últimamente en materia de colaboración y transparencia de información, lo cual hace hoy que el refugio, digamos, de dinero non santo entre Argentina y Uruguay tiene una capacidad de moverse mucho más limitada que en el pasado. Las tres cosas combinadas te dan este canal de exposición mucho menor que en el pasado. Gabriel, y decías que los depósitos de argentinos en Uruguay llegaban al 10%, ¿esto es así? Sí, son menos del 10%. Menos del 10%, y en realidad estos son días... de no residentes, en realidad son depósitos de no residentes, no tenemos posibilidad de identificar cuál es el origen, pero la mayoría de esos no residentes son argentinos. ¿Y en el último mes, desde las elecciones de las PASO en Argentina, se registró un aumento? No tenemos un reporte de que esto haya tenido un cambio significativo. ¿En 2001 de cuánto era ese volumen, ese porcentaje? Llegó a ser 45%, con un crecimiento muy importante que tuvo cuando se disparó el corralito, ¿no? Y todo claro. Muy bien. Ahora, hay otros canales de contagio que no son solamente estos. Está el canal de deuda, digamos, ¿no? O sea, en realidad, en qué medida Uruguay está expuesto a un fenómeno similar al de Argentina con una reestructuración. Ese canal también está cerrado, porque Uruguay, fíjense que el riesgo país de Argentina desde las PASO subió 1.181 puntos básicos, hoy se ubica en 2.000 puntos aproximadamente. En Uruguay el riesgo país cayó en este periodo. ¿En qué punto está el riesgo país de Uruguay? En Uruguay el riesgo país hoy está en torno a los 130, 150, 170 puntos básicos. 170. Sí, no tiene punto de comparación. Entonces, por otro lado, Uruguay además no tiene vencimiento, el perfil de deuda de Uruguay no tiene ningún riesgo. Fíjate que Uruguay tiene en los próximos 5 años vencimientos por 8.000 millones de dólares, pero tiene reservas internacionales por 16.000 millones de dólares y préstamos contingentes con organismos internacionales por casi 3.000 millones. O sea que ese canal tampoco está abierto. Donde sí hay un canal de exposición es el turismo, donde sí Uruguay sigue siendo un país altamente expuesto porque el 65% de los ingresos turísticos de Uruguay son argentinos. Y por lo tanto ya el año pasado tuvimos una caída importante de ingresos de turistas, cayeron 22%, cayeron 30% los turistas respecto al año anterior. ¿Los turistas y las divisas de turistas? Bueno, el gasto en turistas cayó proporcionalmente, un poquito más, pero no sustancialmente, pero me refiero a turistas de origen argentino, ¿no?
Todavía es una Que caída llevan dólares, o sea, menor. los turistas argentinos cuando llegan a Uruguay usan dólares. Bueno, no se aceptan pesos argentinos. Te digo, para el alquiler de las propiedades, los precios Y están en sí, dólares. generalmente el uso tradicional es el pago con dólares y muchas veces esos propios turistas o tienen el dinero en alguna entidad bancaria uruguaya o lo traen de Argentina. Pero en realidad la operación... Igual cuestan que habitualmente acepten, que los uruguayos acepten los pesos argentinos durante sí, las vacaciones, ¿eh? sí para el alquiler, no necesariamente para un servicio gastronómico. Y sobre todo es más normal cuando la diferencia cambiaria no es tan grande como la que es hoy, porque Claro. después de la depreciación que ustedes tuvieron, hoy sí que el peso argentino está muy depreciado. Uruguay, de hecho, Argentina hoy está aproximadamente, medido en términos históricos, un 33% más barato que Uruguay, lo cual hace que la probabilidad de que los argentinos asistan de manera masiva en esta temporada turística es baja, digamos, ¿no? Gabriel, ¿el turismo cuánto representa en la economía, respecto del PBI, en la economía uruguaya? Bueno, son aproximadamente unos 2.000 millones de dólares de exportaciones turísticas, que en un total de 12.000 millones de dólares de exportaciones de bienes. Es una cifra relativamente importante, el 65% es eso. Son argentinos. Yo te diría que el turismo en términos de PIB no está medido en términos estrictos porque es sectorial, pero yo diría que cuando vos computás los servicios y demás, tiene que ser aproximadamente todo lo que acumula el turismo entre 5 y 6% del PIB, 7% del PIB tiene que explicar. O sea que para nosotros las 2/3 partes de eso está afectado. Por supuesto, no se juega toda una temporada turística, pero sí se juega a lo largo de todo el año. La proyección de la evolución de la situación económica en Argentina es preocupante y no se avisora un horizonte de corto plazo en el que, bueno, en el que esto se resuelva. Se están tomando medidas para, bueno, hacer frente a esta restricción de parte del turismo, por ejemplo, en Argentina, que impacta en el 6% del PBI uruguayo. Hoy el gobierno anunció 14 medidas destinadas, algunas de ellas a mitigar los temas de tipo turístico. Se extienden el tiempo para el uso para cuando son no residentes que usan tarjeta de crédito o tarjeta de débito de no residentes, algunos beneficios como son la exoneración de IVA para servicios gastronómicos, para la realización de eventos y fiestas. Beneficios a los turistas argentinos que llegan allí, sí. Exactamente, y después también se hace incluso también para el caso del arrendamiento se le está admitiendo una reducción tributaria de casi 10%, siempre y cuando el arrendamiento se haya concretado con tarjeta de crédito o débito y se haga antes del 30 de abril y que sea por un espacio menor a 4 meses. O sea, el gobierno hoy ha puesto algunas medidas que son, muchas de ellas son la continuidad o el estiramiento de las que ya tenían lugar en temporada pasada, otras son nuevas, como esto de la rebaja en materia de arrendamiento, pero son medidas que lo que intentan es paliar una situación que todos sabemos que va a dar una mala temporada. Gabriel, última pregunta. ¿Cuál es el mayor sector exportador en Uruguay, el que aporta más dólares a la economía uruguaya? ¿Y cómo piensan incentivar esos otros sectores, dado que el turismo va a decaer indefectiblemente? Bueno, los sectores más importantes son hoy carne y celulosa, son los dos sectores que digamos más contribuyen. Los dos están pasando por un momento relativamente bueno. Estamos acaba de concretarse el anuncio de la nueva inversión de la planta de celulosa, de la tercera planta de celulosa Uruguay, una inversión del orden de los 3.000 millones de dólares solamente la planta, más 1.000 millones de infraestructura, estamos hablando de casi 10% del PIB, con lo cual eso tiene una dinámica propia, ya se cerró la negociación, ahí no hay mucho para hacer. Y en el caso de la carne, estamos asistiendo a un precio récord hoy de precio de la carne, asociado a este tema de la fiebre porcina en China, y por lo tanto, en realidad lo único malo es que a Uruguay lo agarra con un bajo stock ganadero, producto de un conjunto de fenómenos que tuvieron en los últimos años, pero en realidad esos dos rubros, que son los dos rubros de exportación más importantes, hoy, por razones distintas, atraviesan por un buen momento, así que no creo que la política pueda hacer mucho hoy para ayudar a estos sectores, más bien lo que Uruguay tiene por delante es que es un país caro en dólares, tiene que abaratarse en dólares y eso va a ser materia del próximo gobierno, que va a tener que promover una política fiscal más consistente, más coordinada con la monetaria y probablemente algunas reformas estructurales, sectores de energía, sectores de transporte, para abaratar costos. Muchísimas gracias, Gabriel Odone, por este panorama del impacto de la crisis argentina en Uruguay. Muy buenas tardes. Gracias, Luciana. Buenas tardes. Bueno, Uruguay blindado en relación a la crisis económica argentina, excepto en el turismo. Riesgo país uruguayo, 150 puntos. Nos vamos a un corte, ¿eh?